Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una conversación muy especial y profundamente humana. Vamos a hablar sobre un tema que a menudo se vive en silencio, la pérdida gestacional. Por eso me acompaña una mujer increíble, valiente y súper generosa. Su nombre es Constanza. Connie, además de ser mamá, también es autora del libro Del dolor al vuelo, como el ave fénix, donde ella comparte su experiencia de duelo, su transformación. Bueno, Connie, muchas gracias por estar aquí, por tu presencia, por abrir tu corazón con nosotros, con nosotras. Cuéntame, ¿cómo estás hoy? Oye, muchas gracias por la presentación. Me siento como, como halagada. Así que gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y bien, aquí estamos dispuestas a responder todo lo que me quieras comentar. Muchas gracias, Connie. Nuevamente te quiero agradecer por estar acá, por permitirme este espacio, compartir contigo tus vivencias, tus relatos de resiliencia, ¿cierto? Bueno, Connie, me gustaría que comenzáramos por el principio. ¿Cómo fue ese momento en que supiste que estabas embarazada? ¿Qué sentiste esos primeros días? Los primeros días sentía mucho dolor. Yo pensé que estaba pasando por algún tema como hormonal. Nunca me imaginé que estaba embarazada porque de hecho yo me cuidaba con pastillas. No sé qué pasó, pero pasó. Y bueno, eso lo relato como fielmente, paso a paso, qué es lo que pasó en mi libro, pero igual te voy a comentar un poco cómo fue. La verdad es que yo, desde que vi el positivo, cambié completamente mi perspectiva de ser mamá, porque si tú me hubieses preguntado antes, yo te habría dicho, no, no quiero ser mamá, pero vi el positivo y como que todos los planetas se alinearon en mi mente y ahí yo dije, sí, esto quiero, qué bacán, estaba tan contenta. De hecho, me enteré en el baño de la plaza, de donde yo vivo. Wow, Y, sí, y la verdad es que tenía unas ganas de gritarlo al mundo, así como extasiada de emoción por haber visto el positivo. maravilloso. Connie, y después, ¿cuándo te fuiste dando cuenta que algo no andaba bien? Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, ese instante para ti. La verdad es que empecé con un sangrado tipo marrón, que a mí me habían dicho que cuando hay sangrados que es como rojo, ahí hay que preocuparse, pero como era marrón, traté de mantener la calma un poco, como que yo dije, ya, a lo mejor es otra cosa, pero igual fui a urgencia, porque en Ujú, realidad si me pasaba cualquier cosa yo iba a urgencia mejor, porque como era todo nuevo para mí, y mi mamá no está acá físicamente en esta región, yo decía, bueno, qué mejor que me vean en urgencia y me digan, oye, esto es algo, no sé, de preocuparse. Entonces, nada, po, llegué a urgencias, empecé con este sangrado marrón y bueno, ahí sufrí violencia obstétrica, ahí supe lo que significa la violencia obstétrica. Siempre había escuchado y uno lo ve como un poco ajeno, porque como no lo ha vivido hasta ese entonces, yo lo viví, pero hasta ese entonces como no me había tocado, yo decía como, qué es eso? Como no existe, poco bueno, pero la verdad es que sí. Yo ahí en ese instante, cuando me revisaron, me dijeron que no tenía, que no, que el sangrado correspondía a una vaginosis bacteriana ya. y me trataron de cochina, que yo no me sabía asear. La niña me dijo mil chorrocientas veces que yo era cochina. La verdad es que yo me sentía muy mal porque era como, yo sé lo que es una vaginosis bacteriana, sé que cambia de olor, que el flujo cambia, varios factores. Entonces yo pensaba, esto no puede estar pasando, porque en realidad como que no. Aparte mi ginecólogo me había visto así como semanas antes y no había una razón para que me dijera que tuviera eso. En fin, pasó como todo el rato de este maltrato, de que te decían a cada rato que era cochina. Yo creo que debo haber contado como unas 6 o 7 veces que me lo dijo. Y después de eso me dice, ya, bueno, a pesar de que eres cochina, te vamos a revisar para saber si, cómo está tu agua. Y recuerdo esto como que fuera como ayer, que ella va y dice, bueno, me ponen una transvaginal para revisar y ahí me dice, ¿andas sola? Y yo le digo, no, está la mamá de mi pareja afuera.
y ella le dice, ya, háganla pasar porque no tiene latido esta guagua. Y yo quedé así como, es broma, en mi mente. No era capaz de decir nada, era como ese momento en que toda la sala como que sigue andando todo, todos conversan, todos dicen algo, pero tú estás en silencio y todo corre alrededor tuyo y es como una película de terror. La verdad es que lloré mucho, sí. No me la podía creer. Yo decía, esta galla me está como que fiel a que ya me había tratado mal en la consulta, seguía haciéndolo diciéndome algo tan macabro. Bueno, me citaron obviamente a que fuera después, posteriormente, para que me hicieran el legrado o que te den esas pastillas para la casa, etcétera, etcétera. Yo no me quise atender con ella después de lo que había pasado. Así que Me me fui a donde imagino. mi doctor, obviamente, y seguí el protocolo diferente. Me imagino. Sí. ¿Te sentiste acompañada en ese momento, Constanza? ¿Tuviste una red de contención, una red de apoyo? Lamentablemente en ese momento como que yo me entero de la noticia, no tuve como el apoyo que me hubiese gustado porque como te decía, mi mamá no es de acá. En cierta forma yo estaba acompañada por la mamá de mi pareja de ese entonces, entonces como que no es lo mismo abrazar a tu mamá y decir como me estoy muriendo y desgarrando de dolor, de pena, a decirle a alguien que como que recién está ahí como entrando casi. Así que sí, me sentí muy sola, a pesar de que mi mamá y mi hermana siempre estuvieron presentes, ya sea por llamada o por videollamada, que después igual vino mi mamá, estuvo varias semanas acá conmigo, pero igual fue como duro, porque de alguna manera yo siento que cuando tú pasas por una pena tan grande y algo que te desgarra tanto, a veces no sabes ni siquiera cómo reaccionar. Entonces, como buscar ese sustento, decirle a alguien como necesito un hombro para llorar, a veces no pasa. A veces te vas como más hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Aunque agradezco Imagino. mucho porque mi mamá estuvo conmigo todo ese tiempo después cuando se vino para acá. Estuvo como 2 semanas acá más o menos y agradezco harto porque me hizo harta compañía y tuve unos días un poco más estables dentro de la pena. Oye, Connie, cuéntame una cosa. ¿Cómo viviste la pérdida gestacional dentro de esa relación? Pésimo. Pésimo porque, bueno, yo me enteré que estaba embarazada y mi pareja de ese entonces se iba a México a trabajar por 3 meses y medio y tenía todo listo y no iba a renunciar a ese viaje por lo que pasara, o sea, pasara lo que pasara, él se iba igual. La verdad es que él una vez estando allá, muy poca comunicación. Yo te juro que recuerdo haber llorado, pero enormemente. Incluso una semana antes de mi pérdida, diría que lloré todos los días y lo único que hacía, cuando uno está embarazada, uno se siente culpable. Entonces como que yo le pedía perdón a mi bebé, era como perdón por no estar tan estable, porque las hormonas además están full, y más encima esta persona no estaba conmigo, ni físicamente, ni en videollamada, ni en mensaje, ni en audio, era como que no estaba, no existía. Por lo tanto, fue súper duro para mí todo el proceso, tanto de pérdida y como de embarazo en sí, el poco tiempo que alcancé a estar embarazada, porque en realidad no sentí nunca su apoyo, nunca estar conmigo. Entiendo. Oye, Connie, ¿y cuéntanos un poquito, si es que se puede, cómo era tu relación con el papá de tu guagua? Hoy que lo veo ya desde una vereda como más diferente y que obviamente estoy en proceso de sanación, en donde estoy con el psicólogo y todo, me he dado cuenta que realmente estaba con una persona narcisista. Y es súper duro porque un narciso en una relación es súper, súper destructivo. Así que creo que nunca había estado con alguien que fuera tan dañino. Nunca. O sea, he tenido varias relaciones tortuosas, pero esta, sin lugar a dudas, se llevó todos los premios. Wow, qué fuerte lo que nos cuentas. ¿Cómo comenzaste a notar tú que esa relación ya no era sana o que estabas conviviendo con un narcisista? Porque me imagino que debe ser súper heavy igual darse cuenta o que cuesta darse cuenta que uno está
en una relación con un narcisista, ¿verdad? Sí, cuesta darse cuenta, pero ya después como cuando él volvió a Chile, nosotros terminamos. Pasó un tiempo en que estuvimos separados y él después como que volvió a buscarme, como sí, quiero ser papá y un montón de cosas. Y yo la verdad es que creí, hasta ese momento no estaba tanto en mi mente de que esta persona podía ser un narcisista. Sin embargo, después me fui dando cuenta que sí, porque realmente él no tenía empatía. O sea, carecía pero completamente de empatía. O sea, no se inmutaba ni siquiera un poco si tú realmente te ponías a llorar frente a tu pérdida, que incluso era una pérdida de ambos. Él absolutamente no se inmutaba con nada, con nada, con nada, con nada. Era como que a él le daba lo mismo. Incluso, es más, yo sentía que de alguna manera él buscaba las instancias para que tú estuvieras mal y verte mal, como por gusto, por disfrutar el momento. Como esa gente que va al cine a comer cabritas, obviamente, y a disfrutar la película, él tal cual. Pero él disfrutaba viéndome mal. Así que ahí me empecé a dar cuenta, pero yo creo que no fue hasta cuando ya toda la gota que rebalsó el vaso, que fue el 31 que te comentaba que intenté matarme, que hasta ese entonces, yo creo que hasta el último segundo, yo aún así quería seguir apostando por esa relación. Me costó bastante darme cuenta, o sea, hasta esa fecha, porque realmente sí, yo consideraba que él tenía unas salidas como muy extrañas, pero en cierta forma uno justifica cuando está en una relación tortuosa. Lamentablemente uno entra como en esa espiral y no sales, no sales, a pesar de que te das cuenta conscientemente de que estás mal, que no corresponde. Y aparte que yo también me daba cuenta de eso, de que la mayoría de mis días eran puro llanto. O sea, no había casi día de la semana que yo no estuviera llorando. Si tú me preguntáis, ¿eras feliz con él cuando él volvió a tu vida? La verdad es que no. No te podría mentir, no, no es ni siquiera porque ya hayamos terminado, es porque realmente yo sufría a diario. Había muchos factores, muchas cosas. Entonces, claro, me imagino, ¿cierto? Todo esto, yo imagino que también afectó bastante tu autoestima o la percepción de ti misma, porque fueron hartas cosas. O sea, yo imagino que estar con un narcisista debe ser lo peor de la vida, aparte aparte del momento en el que estabas, por el momento en el que estabas pasando. ¿Tú sientes que esa relación te afectó tu autoestima o la percepción de ti misma? Sí, la desvalorización completada de mi persona, o sea, eso existió porque esta persona igual fue infiel, incluso yo me enteré, porque la otra persona igual me mandó fotos y un montón de cosas, como casi de estas como personas que se pelean como por un hombre, pero la verdad es que yo nunca estuve en esa situación, en esa instancia, sino que me mandaron las fotos nomás. Pero sí, de alguna manera me sentí menoscabada, sentí que, como que yo después en mis sesiones con el psicólogo, yo lloraba casi toda la sesión, en donde yo le decía como, valgo tan poco, tan penca soy como persona para merecerme como este nivel de sufrimiento, porque yo decía como, yo fui todo como muy buena persona con él, de verdad que sí. Y realmente mis planes como de formar familia eran verídicos, muy reales, muy auténticos. Y darte cuenta que la otra persona obviamente nunca iba a estar interesada en lo mismo que tú. Y que al final del día esa persona disfrutaba con verte mal. Disfrutaba con verte como insegura, de alguna manera como que no estuvieras estable. Y yo no estaba nunca estable, yo me sentía en una montaña rusa todo el día, me sentía horrible frente al espejo, era como no sé, como que tenía a dos enemigos dentro de la casa. Uno era él y el otro era yo misma, que me decía a mí misma, valió hongo, literalmente. Claro. Ya una vez que tú saliste de esta relación tan tortuosa, ¿cómo te sentiste? ¿Qué le podrías decir hoy a las chicas que escuchan este podcast? Ay, que vean las banderas rojas, las red flags.
Sí, porque si a mí me preguntaran y me hicieran ese video que anda como dando vueltas, vi tantas banderas rojas y aún así me quedé, es que yo tengo para hacer varios videos, muchos. Sí, no, no, es que me pasé para tonta, pero que le hagan caso a esas red flags, que no las dejen pasar por alto y que de alguna forma confíen en su instinto, porque yo era como esa vocecita de Pepe Grillo que me decía, coño, aquí no es, escapa. Yo era como, ah, córrete, córrete, porque realmente no la escuchaba. Siendo que hubieron tantas instancias en donde era como, no, Connie, pero ¿cómo aguantaste esto? O sea, algo Claro. casi como muy fuerte, ¿cómo lo aguantaste? Aún así, me quedé ilusa. Claro, pasa en ese momento como que uno se ciega y como que siente que no es así, po. Siente que, no sé, ya... de hecho, creo que uno hasta justifica el comportamiento de la otra persona. No sé si a ti te pasaba eso. Sí, me pasaba eso, aparte que yo acallaba todo. O sea, él era perfecto ante toda la gente porque yo nunca iba y le decía a mi familia, oye, no, pero es que se mandó este condoro. Yo trataba de que él, nadie lo odiara, ¿cachai? Era como, no, porque era mi pareja, la ropa sucia se lavaba en casa, pero justamente uno cae en esto de justificar, de sufrir sola, de alguna forma tener toda la evidencia ahí en tus narices y no actuar, no actuar por ti, porque al final eres tú la que está ahí sufriendo y la que está mal. La otra persona le da lo mismo. Y lamentablemente, ilusamente también, yo pensé, él se va a sanar o va a pensar después en nosotros, va a ser más empático, pero la empatía no es algo que se compre. No, no sé, tú no vas al negocio y dices como, oye, yo quiero un cuarto de empatía. No existe eso. O tienes o no tienes. Y él no tenía. Y un narcisista nunca va a cambiar. Nunca. No tiene, ¿cómo se llama? Buen pronóstico como psicológico porque es alguien que no va a mejorar, no va a ser mejor persona. Va a seguir siendo así por toda la vida. Y los narcisistas al final lo que buscan es como destruirte desde adentro para afuera. Y justamente yo creo que fue lo que hizo. O sea, si él me pregunta, yo creo que he estado en el suelo, pero esta vez estuve en el infierno literal. O sea, más abajo. Porque realmente yo no quería nada. No, me sentía lo peor del mundo. Y me sentía tan tonta también de haber confiado nuevamente y de haber aguantado tanto. Si al final es eso, aguantar, aguantar, aguantar. Claro. ¿Cómo fue ese proceso de duelo, Constanza? ¿Te pudiste dar el tiempo de llorar, de sentir? ¿Hubo alguien que te ayudara particularmente a comenzar a sanar? ¿Qué Sí. surgió después a través de ese duelo? Tuve algunas sesiones psicológicas, pero aún así como que no seguí. La verdad es que yo siempre como siempre en toda la vida, en cierta forma, como que nunca me ha gustado mucho estar como en terapia. Pero no porque considere que no sea necesaria, ojo, sino que porque creo que tengo esa visión como de los cabros chicos que se creen superhéroes y que como que nada les va a pasar. Así como esa visión, así como de que no, yo puedo. Pero la verdad es que justamente en esto vi que no, que me sobrepasó, que era mucho más grande que yo. Y el duelo lo vivía a concho, porque yo te diría que lloraba todos los días y mucho, pero mucho. De hecho, yo traté de no tomarme licencia, de hecho no me tomé licencia. Seguí con la vida laboral relativamente normal, la gente sabía que yo estaba en esto, pero igual tenía reuniones y las tenía online, eso sí. Ya. Pero me pasaba que, por ejemplo, me lograba conectar, me maquillaba todo porque digamos, estaba en reunión, y no sé, terminaba la reunión, yo le ponía así como fin y me largaba a llorar. A veces aguantaba todo como bien, a veces no, a veces si alguien me decía cualquier cosa era como un gatillante, incluso era de compras, así como si pasaba por un lado donde había ropa de bebé, estallaba en llanto, no, era horrible, 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 horrible.
hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy de repente como que se te aprieta así la guata y también sentís como que vaya a estallar en llanto en cualquier momento. Claro, sentiste como, o trataste de tapar ese vacío, por decirlo así, con hacer más cosas, como tener más Justamente. trabajo, más pasatiempos y como que tratar de no pensar, ¿cierto? Bueno, sabemos que igual que a raíz de todo este duelo, tú escribiste un libro, ¿sí? Sí, El libro Del dolor al vuelo, como el ave fénix. Constanza, ¿nos justamente. podrías contar un poquito más de ese libro? Como, ¿qué te llevó a escribirlo? ¿Qué significó para ti poner cada palabra tuya, poner todo tu corazón, toda tu alma en esa historia? Mira, mi libro lo empecé a escribir, la verdad es que antes de saber que iba a ser libro, porque desde que yo partí con el positivo en mis manos, yo lo plasmé, todo lo que sentía, mi felicidad, cómo me iba sintiendo en los días, una especie como de diario. Pero después terminé como de escribir, pasó un harto tiempo en que dejé de escribir y bueno, tuve un evento como importante en el 2024 y el 31 de diciembre cuando todos estaban celebrando yo no quería saber más de la vida, así que intenté suicidarme y bueno, ahí fue cuando empecé con un tratamiento psicológico como real, o sea, como tiene que ser, como constantemente. Y bueno, el psicólogo me instó a escribir, a seguir escribiendo como las cosas. Por lo tanto, escribí como todo lo que me había pasado en esa laguna que no había escrito y ahora mi parte 2.0 de alguna manera, porque así me siento un poco, como que de alguna forma toqué el infierno con las manos, literal, y de alguna forma resurgí justamente como el ave fénix. Entonces, la idea de este libro en sí es tocar más corazones, que las mujeres que estén pasando este proceso o que estén iniciando en este proceso no se sientan tan solas, que vean algunas herramientas incluso que comparto en el libro, porque no solo es mi historia, sino que también existe como un capítulo entero en donde yo trato de traspasarles todo lo que he tratado de ir haciendo para estar mejor, justamente. Entonces, busco tocar corazones, busco que esas mujeres no se sientan solas y que de alguna forma sepan que si tocan el infierno como yo, igual pueden resurgir. Maravilloso. ¿Nos podrías mostrar algo de tu libro? Mi libro es lo más lindo. Aquí está mi libro. No sé si lo ven. Sí. Se ve. Con el filtro no Sí, se ve tanto. Sí. Bueno, el libro en sí está en periodo de impresión. Por lo tanto, tengo este ejemplar nomás y estoy en preventa. Así que invito a todos los que estén viendo este podcast a que vayan por la preventa, porque después obviamente va a tener su precio normal. Eh, no sé cómo mostrártelo más porque como que se va con el fondo, pero sí, en sí he tratado de irlo mostrando como en mis redes sociales, el dolor al vuelo, así se llama el Instagram y el TikTok. Entonces estoy tratando de mostrar algunas partes, le saco algunas fotos a las partes iniciales de cada texto, o a veces también, hoy día subí un especial así como chiquitito, un extracto de una carta que le escribí a mi pequeña bebé, porque según yo era niña, aunque todavía nunca supe, pero no sé, el corazón de mamá yo me dice que era niña, así así es. que le escribí una carta. Maravilloso, Connie. ¿Algún extracto chiquitito que nos puedas leer en este podcast? A ver, déjame ver. ¿Qué te puedo leer? Sí, sé que es un libro muy bonito. Mira, te voy a leer una carta que me escribí a mí misma. Estoy en un diplomado de coaching y recuerdo muy bien que en una de las clases, uno de los profesores, Andrés Freudenberg,
nos instó a escribir una carta en donde uno como que partiera diciendo como las cosas malas que ha vivido en la vida y fuera terminando así como en la parte como gloriosa. Quiero compartirla en cierta forma porque insisto que el libro en sí no es un llamado a victimizar la situación, no es un llamado como para decir como, ay, pobrecita, lo que le pasó. No, sino que de alguna forma es como mirarlo desde el punto del renacimiento, del reconectar, del resignificar. Entonces, por eso me gustaría compartirte esta pequeña carta. Es muy cortita. Maravilloso. Te la Dale. voy a leer. Querida Connie, quiero contarte que desde pequeña fui alguien con mucha energía y siempre tuve ganas de conquistar el mundo. Una soñadora de tomo y lomo. Una de mis facetas era ser muy histriónica. Amaba jugar a entrevistar. Quería ser panelista de algún canal. Es que sí, el tema de conversar me gusta mucho. Con el tiempo, cuando fui creciendo, fueron pasando acontecimientos que fueron forjando la persona que soy hoy, ya que tocaron en lo más profundo de mi corazón. Mis papás se separaron y con ello la pena me invadió. Sufrí pérdidas importantes, como el fallecimiento de mi tata, quien era como mi segundo papá para mí porque me escuchaba por horas y me aconsejaba tanto. También perdí a mi morochita, quien era mi perrita, mi niña bonita, como la canción decía. Eres mi niña bonita con tu carita de rosa. ¿La has escuchado alguna vez? Sí, mucho. Y la pérdida más devastadora de mi vida fue hace poco, la de mi pequeña Lu. He tenido penas importantes que han marcado profundamente mi corazón, pero gracias a cada momento que he vivido, he logrado con sangre, sudor y lágrimas ser una mujer potente, power, fuerte, resiliente, y de a poco ir reconectando con lo que más me apasiona y resignificando cada acontecimiento, ya que sin ellos no sería la constanza que soy hoy. Hoy sueño nuevamente con conquistar, pero no al mundo entero, sino a mi mundo, aquel que sé que puedo aportar, ese que también ha vivido el proceso doloroso de perder a un bebé, y aquellas que han vivido violencia psicológica en relaciones sentimentales. Estoy orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Llevar y movilizar mi historia a todos los lugares posibles, con el fin de motivar, inspirar y sensibilizar no solo a mujeres, sino también a la sociedad que muchas veces no sabe cómo reaccionar frente a situaciones como los duelos. Mi infinita gratitud por Constanza, por creer, no decaer y por ponerle el pecho a las balas, por levantarse de la cama sacando fuerzas internas, incluso que desconocía que existían. Connie, en definitiva, eres una gran mujer. Te abrazo fuertemente con toda mi alma. Me despido con un fuerte abrazo y con gran orgullo por la persona que eres hoy. Saludos, Connie. De mí para mí. Oye, qué bonito. Em, Bonita esa instancia en donde tú te puedes escribir una carta. Bueno, los insto también a todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, que hagan, que hagan esto. Dense un tiempito, escríbanse una carta para ustedes, recuerden de cuando eran pequeños, todo lo que han logrado, porque es un proceso muy bonito. Es algo que de repente tú la miras y a veces nosotros sentimos que muchas veces se siente que no somos nada, pero luego tú te lees y te das cuenta y dices, wow, oye, he hecho tantas cosas que ni siquiera me he dado cuenta, ¿no es cierto? Dentro de esa carta y también al inicio de este capítulo, comentábamos acerca de que el tema de la pérdida gestacional y todo el dolor que se viene no se visibiliza muy bien. Eh, ¿Tú sientes, Connie, que la pérdida gestacional es un tema tabú o que no se Sí. logra visibilizar aún mucho por la sociedad? Lamentablemente encuentro que sí, que es un tema tabú, el tema de la pérdida gestacional y bueno, y también el tema de la violencia obstétrica, ambas. Pero la pérdida gestacional en sí, sí, porque muchas veces uno cuando tiene una pérdida, lamentablemente el entorno en sí quiere ayudarte a ir pasando como la pena. Pero yo encuentro que, bueno, nadie está como preparado realmente, pero de alguna forma surgen estas frases como tan desafortunadas que la gente siempre dice, como por ejemplo,
y también las nombro en mi libro, cuando te dicen, a lo mejor venía con problemas, entonces en una de esas piénsalo, es mejor que haya pasado esto. Es como, mejor no digas nada. O hay Claro, otro tipo de frases como cuando te dicen como, tenía tan poco de tiempo embarazada, o sea, no alcanzó a hacer nada, ¿por qué lloras tanto? O vas a tener otro, eres tan joven. Hay tantas frases en sí. Y también hay todo un tema que muchas mujeres antiguamente tenían pérdidas y se lo callaban porque también estaban en una situación mucho más machista que ahora, que hoy en día. Por lo tanto, era como, tienen que seguir con los niños, tienen que seguir como la vida y como que seguían y no se daban el tiempo como de pasar este duelo. Entonces, creo yo que justamente es muy tabú y que existen muchos temas alrededor de la pérdida que de repente no se hablan. Por ejemplo, la menstruación, la primera menstruación que te llega pues pérdida, yo diría que es la tortura máxima, porque sientes todo como que estuviera pasando de nuevo, toda una pérdida de nuevo. Entonces es como que todas esas cosas no te las hablan, no te las dicen, tú no las escuchas ni en un podcast, no te las comenta ni el ginecólogo, te dicen, no, a lo mejor puede que te dure más días, pero no te dicen todo lo que sientes tú en ese momento o cómo realmente lo vas a ir viviendo. Entonces sí, creo que es muy tabú y que la sociedad en este momento creo que debería comenzar a hablarlo más, porque justamente si no las mujeres nos sentimos muy solas. así es. ¿Qué crees tú que nos faltaría como sociedad, eh, como personas para poder acompañar mejor este tipo de duelos que hoy en día no son muy visibles? Bueno, primero yo creo que leer mi libro. No, es que en mi libro igual encuentran cosas, pero me refiero a que una de las cosas que creo que son importantes es que investiguen, que lean, que se informen, o que si no tienen nada como bueno que aportar, que mejor no digan nada, que basta con la presencia incluso de la persona. Por último, yo estoy aquí y listo. No es necesario más, porque a veces, como te decía, uno no ni siquiera quiere hablar. Yo pasé muchos días en que ojalá no me levantara ni al baño, no tenía ganas de absolutamente nada. Entonces me alejé también de muchas personas por lo mismo, porque uno como que se empieza así como a ir hacia adentro y hacia adentro. Claro. Eh, ¿Cómo estás hoy, Constanza? ¿Cómo te sientes después de haber pasado todo este proceso, después de haber escrito tu libro? La verdad es que siento que, bueno, el 2024 fue como una montaña rusa de emociones, la mayoría fue más negativas que positivas, sí, un balance. Pero hoy, este 2025, siento como que justamente renací, soy como diferente. Si bien es Como la cierto, Fénix. sí, como el ave fénix, si bien es cierto como que yo sé que la pena me va a acompañar toda mi vida. Nunca voy a reemplazar, un bebé no es reemplazable, no es como la planta que se te marchita y plantaste otra. Yo sé que ese dolor me va a acompañar siempre, pero me siento más fuerte, me siento más empoderada, siento como que de alguna forma puedo ayudar a otras mujeres, que me gusta esto de conectar con otras mujeres que estén en el mismo proceso. Siento que hoy soy capaz. Si me hubieses preguntado hace un tiempo atrás, te habría dicho como, no quiero hablar con nadie, que nadie me cuente sus vivencias, porque era como poner el dedo en la llaga. Si bien es cierto, me emociono igual con las cosas que me cuentan, igual duelen, pero aún así hoy no me la tomo tan personal, no es como que hoy lo estoy viviendo de nuevo yo, sino que yo me siento como que ya lo pasé un poco, ya estoy como un poco más adelante, pero no como antes, esa es la verdad. Así que me siento bastante mejor, empoderada, como te decía, y como le decía a la Connie en esa carta, como una mujer resiliente, power, así que bien. Eh, Oye, Constanza, ¿y cuáles son tus planes de ahora en adelante? ¿A ti te gustaría ser mamá otra vez? Ay, me encantaría. Es como, ay, es como lo que quiero, obviamente.
Hoy no tengo una pareja, eh, no estoy conociendo a nadie aún, pero tengo fe de que va a aparecer la persona indicada, que de alguna forma, por una parte agradezco tanto no seguir ligada a esta persona, porque un hijo te liga de por vida. Así que por una parte lo agradezco, por otra obviamente no, porque para mí siempre mi luz va a ser como mi dolor como constante. Pero si tú me preguntas a mí hoy, me encantaría ser mamá. O sea, estoy buscándolo en el sentido de que me empecé a someter a un tratamiento, que bueno, también lo cuento bien en el libro y todo, pero este tratamiento lamentablemente lo comencé estando con la otra persona que te decía, con mi ex, y porque según él quería ser papá y no sé qué y no sé cuánto. Y nada, pues el problema es que no tiene vuelta atrás ese tratamiento. Así que tengo que seguirlo hasta el final. Y bueno, ahí sí en ese entonces, cuando ya el doctor me diga, oye, estamos listos, ver todas mis posibilidades. Pero no he querido ver las posibilidades, la verdad. No he querido ni pensarlas. Sé que existen, sé cuáles son, pero no he querido pensarlas porque de alguna manera creo como fuertemente de que va a aparecer la persona correcta y que realmente va a ser así y que vamos a tener como un plan en conjunto, como de familia y de algo como más sólido, más bonito. Así que por eso como que no me he preocupado tanto en buscar como las alternativas. Sé que existen, sé cuáles son, sé que hay hartas partes, páginas y bla, bla, pero no quiero saber nada hasta cuando esté ahí, hasta cuando esté ahí, sí. ¿Qué viene para la Constanza hoy día? ¿En qué está la Constanza? Soñando, como te decía, ser mamá en algún momento, pero más que nada yo no lo veo como una obsesión, sino que hoy lo siento como un poco, ¿cómo decirlo? Como que tengo este tratamiento a cuestas, en donde de alguna forma mm, tengo que tomar la decisión en algún momento de algo, sea para ser mamá o no serlo, y si lo voy a hacer, si tengo a alguien, no tengo a alguien, si es Claro. por catálogo o no, el papá, etcétera, etcétera. Sí, pero más que nada lo que a mí me preocupa, bueno, una es eso, que tengo como un tiempo, como definido más o menos en qué es lo que tengo que hacer. Y lo otro también es por la edad, porque lamentablemente, si bien es cierto, hoy en día los avances y todo está como, antes era como ya, puedes tener hijos hasta tal edad y hasta tal edad, porque después ya como que, no. Ya, bueno, ahora no es tan así, pero igual existen más riesgos, entonces como que todas esas cosas es como, pucha, no, tiene que ser relativamente pronto. Ahora, hace poco en marzo cumplí 37, entonces como que empieza así como esa ansia de que igual tiene que ser más o menos pronto, ¿cachai? Eso. Pero en cierta forma lo que viene hoy para Constanza o lo que viene de aquí para adelante, aparte de mi sueño de ser mamá, es, bueno, lo del libro, pretendo tocar corazones, como te decía, me gustaría mucho juntarme con más mujeres que estén en el mismo proceso, poder conversar, poder a lo mejor incluso eh, entregar herramientas, incluso hasta hacer charlas, todo lo que sea como relacionado al tema, bienvenido sea. Estoy como muy abierta a eso. Eh, para mí mi libro es como otra guagua, es como, sí, claramente. Y estoy como tratando de ponerle el mayor énfasis posible para que realmente lleguemos a la mayor cantidad de personas posible. Porque como no sé si te comenté, pero no tiene editorial. Entonces lo estoy viendo todo sola. Entonces, por lo mismo, cuesta un poco más hacerlo visible. Pero ahí Claro. con las redes sociales yo creo que todo es posible. Así que tengo toda la fe de que sí va a llegar a las personas correctas. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Es un libro, yo sé que este libro va a llegar y va a tocar muchos corazones. El mío ya lo tocó. Bueno, Connie, te quiero agradecer, de verdad te quiero agradecer de corazón esta conversación tan real y tan necesaria también. Y antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo.
si tú pudieras decirle algo a una mujer que está atravesando ahora mismo esto, esta pérdida como la que tú tuviste, ¿qué le dirías? Tantas cosas. Me gustaría abrazarla, me gustaría que nadie más sufriera lo que uno pasó. Es como que ojalá de verdad nadie lo tuviera que vivir, porque es muy duro. Pero ¿qué es lo que le diría? Que la acompaño, que la sostengo, le daría un abrazo y le diría que estoy aquí para escucharla, pero no le diría ningún consejo ni nada extraordinario porque siento que, como te decía antes, está de más. O sea, si la otra persona se abre y te quiere decir más cosas, bienvenido sea. Pero si no, creo que es bueno que hacer presencia nomás, estar, Claro. simplemente. Bueno, Connie, te quiero agradecer nuevamente. Gracias por estar acá, gracias por estar en este podcast, Relatos de Resiliencia. Invito a todos a seguir las redes de Constanza, que era Del Dolor al Vuelo. La puedes encontrar en Instagram, la puedes encontrar en TikTok. Vayan a buscar su ejemplar, vayan y pidan su libro, porque está realmente hermoso, está maravilloso. Yo ya lo leí, yo lo leí, tuve la oportunidad y es muy agradecida por eso de leerlo. Está hermoso, no le voy a hacer spoiler de nada para que vayan y lo tengan. Aparte que por ahora es una venta limitada, ¿cierto? Y estás en la Sí. preventa, como dijiste anteriormente. Así que vayan, corran por ese libro, vayan a seguir a Constanza en sus redes sociales, sigan todo su proceso porque esto no termina acá, no termina solamente en el podcast, no termina solamente en que ya listo, vendió su libro. Constanza tiene mucho que entregar, mucho que contarles, mucho que enseñarles. Así que eso, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escucharnos y síganos también en las redes de Instagram, YouTube y Spotify como Relatos de Resiliencia-podcast. Eso, que estén todos muy bien. Chao. Muchas gracias, Cristina, por tu tiempo. Que estés bien. Chao, Gracias, chao. Connie. Chao.